estamos enganchados. No es que estén enganchados, es que como son dos gansos, están enganchados. Lo pilláis porque son dos gansos. Mamá, mañana voy a la escuela a comprar chuches. Es que no hay chuches, pues así que voy a comprar chuches porque quiero chuches. ¿Qué le dice una roca a otra roca? Nuestra vida es muy dura. Jaimito, ¿no deberías estar en el colegio a estas horas? Anda, ya decía yo que se me olvidaba algo. ¿Cómo se ríe un ojo? Ojo, ojo. ¿Cómo se dice en chino un niño que no se lava? Chinchampú. Papá, en la escuela me llaman fin de semana. ¿Y eso por qué, domingo? ¿Qué le dice un pato a otro pato? Desempatamos. Mamá, ¿qué se siente al tener una hija tan requete guapa? Uy, pues no lo sé, hija. Pídeselo a tu abuela. La maestra pregunta a Jaimito. Jaimito, si tengo 8 manzanas en una mano y 6 en la otra, ¿qué tengo? Las manos gigantes, maestra. ¿Por qué los indios miran así? Porque así no ven. Toc, toc. ¿Quién es? La vaca que interrumpe. ¿Que interrumpe? Mamá, el chocolate corre. No, hijo, pues entonces me acabo de comer una cucaracha. ¿Por qué el ratón tiene miedo de ir al cielo? Porque tiene miedo al gato volador. ¿Qué le dice un pato a otro pato? Estamos enfadados. Jaimito y su abuela. Un día se fueron a caminar y Jaimito encontró un chicle en el piso y después le dice a la abuela, abuela, ¿me ayudas a coger este chicle? Y le dice la abuela, pero Jaimito, las cosas del suelo no se cogen. Y después le dice la abuela, y después la abuela se cayó. Y después la abuela se cayó y dice que Jaimito, ¿me ayudas a levantarme? Y dice Jaimito, pero abuela, las cosas del suelo no se cogen. ¿Cuál es el pez que huele mal? El pez toso. La maestra pide en clase, oye, ¿qué planeta hay después de Marte? Y uno responde, el miércoles. ¿Sabéis cuántos peces caben en una ballena? 0, ¿por qué? Ballena. ¿Qué le dice un pollito a su enemigo? ¡Caldito seas! Mamá, tengo pipí, pues veces en el baño del segundo piso está ocupado, ve en el baño de arriba está ocupado, ve en el baño de abajo está ocupado, por veces la calle. Dos amigos se encuentran por la calle. ¿Qué hora es? Las 12. ¡Qué tarde! ¿Haberme preguntado antes? Oiga, mi gato ha matado a su perro. ¿Pero qué dices? Si es un Doberman. Ya, y mi gato es hidráulico. Marcelino, ¿a qué no sabes por qué algunos niños llevan azúcar debajo de la almohada? No sé, para tener dulces sueños. Este es el chiste de la profesora de inglés. Estamos estudiando los colores. Red, blue, yellow, green. Let's see. A ver estos deberes. Oh, Pedro. The car is blue. Fantastic, Pedro. Good work. Ay, María. The flower is orange and yellow. Super, fantastic, María. Jaimito, ¿y tú? Y Jaimito dice, sí, también lo he hecho. Green, green. Yellow. Pink. Había una vez un niño llamado
Juanito, que un día su madre tuvo que ir a comprar y le dijo: no cortes la hierba, pon el bebé a la cuna y el pollo en el horno. Y cuando su madre volvió, había cortado el césped y su madre hizo ruido y Juanito dijo: cállate que el pollo está durmiendo. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? ¡Qué vida más dura! ¿Qué hace un señor con un bote de ketchup en la oreja escuchando salsa? Buenos días. Al saber que diu que està un tío en el campo, está contando 97, 98, 99. Digo, ostras, si es un 100 pies. Y aquel otro que estaban juntos, dos andaluces, le dice el uno al otro: olé tu madre. Dice el otro: olé la tuya, porque la mía... La madre de Jaimito se fue a comprar y le dijo a Jaimito: Jaimito, pinta las paredes, corta la lechuga, pon el bebé en la cuna y el pollo en el horno. Y Jaimito puso el bebé el pollo en la cuna, el bebé en el horno, pintó las lechugas y rompió las paredes. Y cuando volvió su madre dijo: Jaimito, ¿pero qué has hecho? Y Jaimito dijo: que el pollo está duro. Profesora, que Juanito me han atracado y que te han robado los deberes. ¿A dónde vas con esa ropa? Voy al oculista. Así, tan elegante. Sí, es que voy a la grabación de mis gafas. ¿Sabes por qué los indios miran así? No, ¿por qué? Porque así no ven. ¿Cómo estornuda un tomate? ¿En qué se parece una bruja a un fin de semana? A que los dos se van volando. El profesor le dice a Jaimito: te aprobaré si contestas una pregunta. ¿Cuántos pelos tiene un gato? 100.000 millones. ¿Y cómo lo sabes? Esto ya son 2 preguntas. Mamá, en la escuela me dicen vaca. ¿Cuánta gente te lo dicen? Le dirá al profesor: mucha gente. Había una vez Jaimito le va a decir a su mamá: mamá, ¿puedes ir a comprar? Sí, tienes que hacer las bañetas, pinta las vidrieras, pon el bebé a dormir, pon el pollo al horno, hacer la ensalada. Va a poner el bebé al horno, el pollo a dormir, va a pintar la ensalada, la va a poner a las vidrieras y cuando va a venir su mamá: Jaimito, ¿qué has hecho? Que el pollo está durmiendo. Va a caracol y derrapa. ¿Sabéis cómo se dice en japonés pelo sucio? Chin champú. ¿Por qué la oveja pasa por la carretera para ir a la barbería? La señorita le pide a Jaimito: Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta 6, que tengo unas manos grandes. Había una vez en un pueblo de Mallorca una niña muy traviesa que se llamaba Jaimita. Un día Jaimita iba caminando con su abuela cuando de repente encontró algo en el suelo. Abuelita, una chocolatina. Cuando Jaimita estaba a punto de coger el chocolate, su abuela le dijo: No, Jaimita, las cosas del suelo no se cogen. Y siguieron caminando.
De repente, la abuelita se tropezó con una piedra y ¡pataplam! Se cayó al suelo. La abuelita le dijo a Jaimita casi llorando: Jaimita, Jaimita, ayúdame a levantarme. No, abuelita, las cosas del suelo no se cogen. ¿Qué le dice un pollito al otro pollito? Ni pío. ¿Qué pesa más? ¿Un pájaro de 3 kilos o un bebé de 3 kilos? Un pájaro de 3 kilos porque son 3 y pico. Pepito, ¿dónde vas con ese gato? Voy a lavarlo. Pero si los gatos no se lavan, pero yo voy a lavarlo. Pepito, has lavado tus gatos que no se lavan. No fui a lavarlo, fui a escurrirlo. Julie, ¿qué quieres decir? Guay. ¿Por qué? No, solo para saber.